A ver, como se dice en otra oportunidad, no estaba preparado para la intervención. Simplemente creo que alcancé a oír unas últimas expresiones de la problemática que ustedes están teniendo con la parte de las prestaciones asistenciales en salud. Y si bien lo que vamos a hablar es parte de las secuelas de ese proceso también, es importante reflexionar qué es lo que va a suceder con el derecho al reconocimiento oportuno, como usted lo expresaba muy bien, a los derechos a la seguridad social, donde no solamente está el derecho a la salud, sino el derecho a las pensiones que puedan derivarse de la invalidez que se ocasionan por causa de la enfermedad o el accidente. Cuando con la senadora Gloria Inés se promulgó y se elaboró la ley 1562 en el año 2012, se quiso actualizar y mantener derechos de los educadores dentro del Sistema General de Seguridad Social, pero de una manera más técnica y actualizada. Tan claro es que en ese artículo 21 se dijo que no se podían modificar los derechos de los docentes al reconocimiento de las prestaciones económicas, asistenciales, que ya por mandato de la Ley 100 se garantizaba su protección. Y no solamente por ese hecho, sino por el acto legislativo del año 2000, el acto legislativo número 1 del año 2005, en donde de forma clara y precisa se establecía que todo lo que tenía que ver con las prestaciones derivadas de la invalidez de origen profesional o de origen común con anterioridad al año 2003 se tenían que regir por los derechos que estaban consagrados en las normas ya de, como es el decreto 1848. Después de 2 años de discusión para la promulgación del decreto 1655, lo primero que se logra es que se actualice y que todos los docentes tengan el derecho a un sistema de prevención de la enfermedad y el accidente laboral. O sea, no podían ser ustedes ajenos a una diferencia tan grande que mientras todos los trabajadores de este país tenían derecho a la protección de un sistema de seguridad de riesgos laborales, ustedes eran los únicos que en este país no tenían un sistema de gestión. Se logró. Desafortunadamente, ya eso sí también creo que es parte de la responsabilidad de ustedes en exigir sus derechos. Ya vamos para 1 año y el sistema no se está cumpliendo en la norma. Obviamente que eso requiere recursos, el empleador es responsable de las condiciones y garantizar la salud de todos sus trabajadores. En ese sentido, se entendía que el gobierno debería en el presupuesto asignar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se derivan de esta norma y que están claras y precisas en el decreto. Yo diría que aquí existe una moda de cumplir el gobierno con las obligaciones que fueron promulgadas por el decreto 1655. Hay que acordarse que ese decreto fue promulgado después de 3 años de estudios, que ese decreto fue promulgado con la participación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. En ese orden de ideas no puede aceptarse que el gobierno no sabía cuánto le podía costar el asumir la responsabilidad de la promoción y la prevención. Ese es un aspecto que yo quiero resaltar porque eso no se está cumpliendo en la actualidad.
implican exámenes médicos a todos los trabajadores, programas de prevención que están claramente definidos en la norma como prioritarios, el riesgo psicosocial, problemas de voz, problemas musculares, como prioritarios y que fueron definidos de común acuerdo en ese decreto. Pero, si bien es grave eso, es más grave lo que está sucediendo con el anexo técnico que está y forma parte de este decreto, y es la guía para calificar la pérdida de la capacidad laboral. Si bien en las conversaciones que se tuvieron se dejaron claros los contenidos del decreto, a la hora de aplicarlo y de sacarlo para la promulgación y hacer parte del 1655, se presentaron modificaciones o conceptos que son contrarios a las normas, y por eso es importante evaluar y que, en mi opinión, o se debe exigir la suspensión del decreto porque les están quitando sus derechos. Pensiones de compañeros de ustedes que deberían ser del orden del 100% del salario, a duras penas están saliendo al 50% del salario. Todo por mala formulación y por mala aplicación de la norma. Dejar que eso pase después de un derecho de ustedes y todo el esfuerzo que se hizo con esto es casi que asimilarlos como venían dándose a la ley 100 en todo su contexto, hecho que fue corregido y aceptado y es parte de la Constitución por ese acto legislativo que ustedes están excluidos de ese sistema. Tan grave es esto que los mismos representantes del Fondo de Previsión advierten en un comunicado al Ministerio de Educación que hay graves errores en el decreto. Hay cerca de 5 o 6 páginas advirtiendo de esos errores, malas formulaciones, malas aplicaciones de la norma, y yo diría que si uno mira el objeto del decreto, puede entender uno el por qué salió como está el decreto. La guía para calificar la pérdida de la capacidad, era para calificar la pérdida de la capacidad laboral, no para mirar si un docente tenía otras afectaciones para cumplir con otros oficios. Ejemplo, yo puedo perder la voz y esa es mi pérdida de la capacidad laboral total y al 100% para mi trabajo habitual, lo cual no implica que no pueda ejercer otras funciones, como quedó promulgado el anual, pensiones que antes se reconocían al 100%, ahora están reconociendo con el 50% del salario, porque no está evaluando pérdida de la capacidad laboral. Y es muy claro, tuve la oportunidad en una reunión que ayer, y ya lo hemos hecho en otros foros, el objetivo que está planteado hoy en día en el manual lo dice claramente: este manual no es para calificar la pérdida de la capacidad laboral. Si no es para calificar la pérdida, entonces ¿para qué es? Ayer tuve la oportunidad, había una reunión, los profesores Varela y Pedro Arango han insistido y manifestado que tienen la voluntad y el apoyo de ustedes para que eso no siga adelante. En varias oportunidades se ha suspendido la lectura y las propuestas de modificación porque no participan los técnicos del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. Ayer estábamos discutiendo y la delegada del Ministerio de Salud, con todo, yo lo entiendo, ella dice: yo no conozco de este sistema. Quienes conocen fueron los que hablaron, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Cuando yo le dije que era necesario reformar todo el decreto porque está mal concebido, entonces se ha suspendido, lo suspendo, y hasta que no venga el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud no venga, y que esto lo decía el Ministro de Salud. ¿Qué quiere decir? Que está suspendido. Cada día que pase
en la calificación con una norma que no es la correcta, están negándole sus derechos. Acuérdense, y yo he tenido la oportunidad en varios seminarios con ustedes, uno de los principios sobre los cuales se califica la pérdida de la capacidad laboral es un concepto que está en el Código Sustantivo y con el cual se aceptó que ese manual iba a salir para ciertos casos, y es que si yo tengo una pérdida por diferentes lesiones, por ejemplo, 40 en un valor y 50 en otro, pues 50 más 40 da 90% de la pérdida de la capacidad laboral, lo cual me genera ya una invalidez del 75% del salario. Y se propuso para los nuevos, que eso sí es como lo aplican en la ley 100, que 50 más 40 nunca va a ser 90, sino que 50 más 40 puede ser 60 por una fórmula que llaman valores combinados. En la redacción del decreto, si bien al comienzo dice que para unos casos hablar sumas aritméticas y otros valores combinados, en el desarrollo de la norma dice que siempre se aplicarán sumas combinadas. Entonces ya 40 más 50 nunca volvió a ser 100, sino que 40 más 50 se vuelve 60. Les están negando sus derechos prestacionales. Y las tablas también, como lo hice conocer en unos foros técnicos, hay enfermedades muy graves. Yo pongo un ejemplo, o dos. Yo no sé si alguien ha visto a alguien que tenga una parálisis facial. Una parálisis facial es eso que le dio el frío, le torció la boca. No puede cerrarlo y no puede pronunciar. En el B da 30 puntos, más otros valores se puede pensionar. En el A, como eso se suma aritmética, 25, más 35 da 60. Nunca un docente con una parálisis facial permanente se va a invalidar, antes invalidado. Hay tablas en ese orden. Hay una enfermedad que llaman neuralgia del trigémino, es un dolor intratable de un nervio trigémino que es el que maneja el dolor en toda la cara. El valor por deficiencia da 15 puntos, el valor máximo que se puede obtener para los docentes anteriores es 50, o sea, no se van a pensionar. Y así hay cantidad de errores como ellos mismos los describen. Siendo el riesgo psicosocial uno de los problemas graves de ustedes, solamente el capítulo maneja 2 o 3 alternativas diagnósticas para invalidar, pero lesiones como es el estrés del trabajo, el estrés por reacción a una agresión externa, no están contempladas en el trabajo, en esta como una alternativa pensional. No se contempla la drogadicción, el alcoholismo como un factor de pensión, o sea, hay unas restricciones importantes, como lo han dicho los mismos técnicos de FOMAC o médicos calificadores. Le dan criterios, le dicen para calificar este ítem tiene hasta 5 variables y cuando se va a calificar solo dan 3. No se tuvo en cuenta, a pesar que la norma dice que para calificar se tendrá en cuenta la edad y el impacto económico que la pensión pueda tener. Acuérdense que para los que son nuevos o con vinculaciones posteriores al 2003, que queden inválidos de origen común, una pensión puede reducirse al 45% del salario, porque eso es lo que reconoce la ley 100. O sea, un docente que gane 2 millones y que llegue a quedar inválido, pues queda con pensiones de 200.000, pero eso es la ley. Pero si yo cuando voy a calificar la gravedad del impacto que eso tiene en el rol del educador, no tuvieron en cuenta esas variables, lo que hace que se bajen, ya no pueden ser del 54% y no del 45% las invalideces. Entonces, no sé qué pasó, yo pensaría bien, son tablas mal hechas, o quien piense mal puede decir que con esto
si me dan el contentillo de la pensión, es mucho menor de a la que legalmente he tenido derecho, o sencillamente voy a reconocer muchos estados de invalidez sin que realmente llegue a obtener los objetivos, y mis prestaciones se van a reducir considerablemente. Ya se había hecho una propuesta. Hay que reformar completamente el manual. La única posibilidad para que sea aceptado es promulgar un nuevo decreto. Dos alternativas: o se pide la suspensión inmediata del decreto vigente y se mantiene la situación anterior, que era más beneficiosa, hasta que se elabore un nuevo guía con un nuevo decreto donde quede claro qué es lo que se debe calificar y cómo se debe calificar, que sea técnicamente aceptable y viable para ustedes, o si se deja vigente el decreto, procurar que en un término que no sea más de 2 o 3 meses se promulgue un nuevo decreto donde se incluyen todas estas observaciones. Les decía yo ayer en la mesa de trabajo, cada día que se demoren en modificar la guía, ese manual como está hoy en día, están negándose sus derechos a usted en cualquier momento, o todos los trabajadores que vienen enfermos o que no tienen capacidad de trabajo en la forma en que está redactada. En síntesis, el manual, como quedó aprobado, si no se modifica, es oneroso para ustedes y es una violación a derechos consagrados en la ley y en la Constitución, y es una repercusión en sus derechos sociales reconocidos por la Constitución y por la ley. Ya es decisión de ustedes qué es lo que deben hacer.